En 1987 el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago itinerario cultural europeo. Años después la UNESCO le concedió la categoría de Patrimonio de la Humanidad. En Aragón, para que se hagan a la idea, tenemos la suerte de contar solo en el Camino francés con 164 kilómetros que pueden recorrerse en 6 etapas. La Asociación Oscense de Amigos del Camino de Santiago lleva desde 1999 ayudando a los cientos de peregrinos que transitan por sus caminos. Sus 400 miembros no solo se encargan de conservar las vías, sino también de dinamizar el uso del trazado y de atender a los caminantes que atraviesan Huesca rumbo a Santiago de Compostela. Buenos días, aquí está la Junta de la Asociación Oscense Amigos del Camino de Santiago. Sí. Pepe, tú eres uno de los miembros de esta junta, ¿verdad? Sí, sí. Que ya lleváis muchos años trabajando por el Camino de Santiago. Muchos años. La asociación se fundó en el año 99. Actualmente ahora somos 406 miembros. ¿Cuáles son las labores que hacéis desde la asociación? Pues nosotros de la asociación hacemos, primero también mantenemos los caminos, luego gestionamos el albergue. Cuando hablas del albergue, hablas de este albergue en el que nos encontramos ahora mismo. Este albergue, yo camino mucho por los albergues de toda España, y albergue como este, la verdad es que no encuentras un 5 estrellas, porque para el verano tienes aire acondicionado, para el invierno tienes calefacción. Esto es una maravilla. Cocina, que así dan ganas de no seguir andando, ¿eh? Claro. ¿Cuánta gente puede dormir aquí a la vez? Pueden dormir 16 personas. 16. Pero ¿cuánta gente pasa en un año normal por aquí en total? Pues hombre, en un año normal pasarán varía entre 300, 350. ¿Cómo funciona el albergue? ¿Hay que pagar? ¿Es gratuito? Claro, porque hay que mantenerlo, hay que tener todos los gastos de luz, luego tenemos internet, normalmente pagan 10 euros. Yo nunca he hecho, Pepe, el Camino de Santiago, entonces yo no sé si necesito algo especial para arrancar hoy. Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Buenos pies, ¿vale? Entiéndeme. Sí. Y luego imprescindible es tener una credencial. La credencial es un documento que se extiende. Cada sitio que vas te la sellan, y entonces tienes acceso a los albergues. Y y con esto sacas la Compostela. Ahora que ya tengo mi credencial, ¿me la tenéis que sellar aquí? Hombre, claro. Venga, pues marcamos la salida de mi Camino de Santiago. Eso. Y una cosa te voy a decir, que el camino lo volverás a hacer. ¿No se hace nunca solo una vez? No. El camino engancha. No me vais a dejar solo haciendo el primer tramo, ¿me acompañaréis un poco? Hombre. Por supuesto. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora me van a ir sellando, ¿no? En cada sitio. Conchita, el Camino de Santiago se inició en la Edad Media, pero por lo que veo, está muy vivo y muy bien conservado. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues el Camino de Santiago efectivamente tuvo unos siglos de esplendor, siglo XI al siglo XV-XVI. Hubo una decadencia paulatina y fue en 1990 cuando ya en España surgió la inquietud de rehabilitarlo. De hecho, como consecuencia de esa rehabilitación, surgieron 34 caminos. 34. 34. Después se han ido rehabilitando paulatinamente y quedan muchos por rehabilitar. Piensa que solamente en la provincia de Huesca había 24 accesos. Actualmente en Huesca pues tenemos 5 caminos, que son los que nosotros y la Asociación de Jaca gestionamos. El Camino de Montserrat, el recién rehabilitado Camino de la Ribagorza, que empieza a Sabetán de Comans y llega hasta Berbegal, el Rotense, que empieza en Roda de Isabena y llega a Jaca, y el del Mediterráneo, el francés, que es hoy el más importante, que empieza por Aragón, en Somport, y llega a Sangüesa. Te lo sabes perfectamente, ¿eh, Conchita? Sí. En total, 500 y pico kilómetros. 500 y pico kilómetros de Camino de Santiago pasan por la provincia de Huesca. Exactamente. Con tantos kilómetros de camino, supongo que son muchos los peregrinos que pasan por Aragón, Camino de Santiago. Pues no tantos como nos gustaría. Los peregrinos que en 2019 pasaron por Aragón, pues alrededor de 12.000. A priori pueden parecer muchos porque... A mí me ha parecido bien. Si miramos hacia arriba, nuestros vecinos, los navarros, parece ser que hablan de 70.000 al año. ¿Cuántas veces has hecho tú el Camino de Santiago? Pues 3, y ya tenía que haber hecho la 4ª el año pasado, pero bueno. O sea, llevas muchos kilómetros a tus espaldas. Sí, pues ya llevaré 150 cada uno. ¿Cuántos son? 450. Conchita, nos hemos liado aquí a andar. ¿Cuántos kilómetros nos quedarían hasta Santiago? Pues 850 nada más. No sé si los voy a poder hacer todos del tirón o en esta temporada, pero voy a seguir haciéndolo y descubriendo todo el patrimonio cultural y paisajístico que tiene el Camino de Santiago. Estupendo.
Muchísimas gracias, Conchita. A ti, buen camino. Buen camino se dice, ¿no? Buen camino. Gracias. Uno de los principales atractivos del Camino de Santiago es descubrir sus joyas patrimoniales. Iglesias, catedrales o conventos se distribuyen a lo largo del trazado aragonés, como es el caso del monasterio de San Juan de la Peña. Estamos posiblemente en uno de los puntos más emblemáticos del Camino de Santiago, a su paso por Aragón. ¿En qué camino estamos exactamente de todos los que hay? Pues ahora mismo estamos transitando por el camino del Mediterráneo y ya muy cerquita de lo que sería su encuentro con el camino francés por Aragón. Comentabas que este monasterio, aunque no está en el camino francés, hay mucha gente que se desvía para venir hasta él, ¿no? Que hacen este desvío al camino del Mediterráneo. ¿Cuántos visitantes tiene este monasterio al año? Este monasterio la verdad es que tiene una cantidad muy importante de visitas, entre 90 y 100.000 visitantes al año. Muchos de ellos peregrinos, claro que sí, que vienen haciendo el camino francés y o bien se quedan en Santa Cilia o bien se quedan en Jaca, vienen de propio a verlo y luego continúan. Tú eres de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. ¿Cuántas veces has recorrido tú el Camino de Santiago? Pues el camino francés muchas veces, porque al final es nuestra zona, ¿no? Por decirlo así, y es donde nuestra asociación trabaja. Entonces ese lo he hecho como 10 o 15 veces, por lo menos. ¿Vosotros sabéis más o menos cuánto es el dinero que deja un peregrino al día haciendo el Camino de Santiago? Lo que nosotros tenemos calculado como precio medio de paso de peregrino en lo que es pernoctación y lógicamente pues en gasto de alimentación son como unos 50 euros al día. Que es una media un poquito superior a lo que es la media del camino francés en general en el resto de España, que son 43 euros. ¿Cuánto te cuesta equiparte para hacer el Camino de Santiago? Hay que tener en cuenta que son muchos kilómetros, sobre todo si salimos desde Aragón, que son 800 kilómetros, entonces tiene que ser una equipación pues medianamente, pues un pantalón medianamente bueno, técnico. Podemos estar hablando de 200 euros en adelante. Javier, yo hoy cuando he salido de Huesca me han dado esta credencial del peregrino, me han dicho que me la van a ir sellando. Estoy en San Juan de la Peña, ¿me vas a poner un sello? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Pues venga, vamos para allí. Muchísimas gracias. A vosotros. Qué bien, mira, pues ya me voy con el sello súper lleno y de todo. Ya.